Hay un eco silencioso, pero innegable, que resuena en cada rincón de la existencia humana. Es el lamento ahogado, la lágrima furtiva, el nudo apretado en la garganta ante lo incomprensible. Hablo del dolor. Esa fuerza implacable que no discrimina, que se cuela en los momentos inesperados y desgarra nuestra tranquilidad. Desde la punzada aguda de una pérdida hasta la agonía crónica, el sufrimiento parece un compañero inevitable. Nos preguntamos una y otra vez por qué esta carga, esta prueba. ¿Es un error cósmico o hay algo más profundo que nuestros ojos no pueden discernir? El dolor es universal, pero su significado a menudo permanece oculto, envuelto en misterio. Antes de adentrarnos en este enigma, si este viaje hacia el corazón de la esperanza y el propósito resuena contigo, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estas verdades. Ahora, volvamos a la pregunta que ha atormentado a filósofos y a cada ser humano. ¿Puede el dolor tener un propósito divino? ¿Es posible que, en la oscuridad, exista una luz, una intención superior que trascienda nuestra comprensión? Para muchos, la idea de un Dios amoroso permitiendo el sufrimiento es una contradicción insuperable. ¿Cómo puede lo divino coexistir con la crueldad y la pena del mundo? Esta paradoja ha sido la roca de tropiezo para innumerables almas. ¿Y si estuviéramos mirando el lienzo desde el ángulo equivocado? Cada día, millones de historias se tejen con hilos de angustia. Vemos la devastación de la guerra, la desesperación de la pobreza, el estigma de la enfermedad, la soledad. A nivel personal, el corazón se rompe por la traición, el cuerpo flaquea, la mente se nubla por la ansiedad. Estas experiencias nos dejan cicatrices, visibles e invisibles, que marcan nuestro camino. Buscamos consuelo en la ciencia, la filosofía, las relaciones humanas, pero a menudo estas respuestas solo arañan la superficie. La pregunta persiste. ¿Hay una razón para todo esto? ¿Existe un arquitecto detrás de la aparente aleatoriedad de la desgracia? ¿O somos meros peones en un juego cósmico sin sentido? Es un clamor universal por significado. La tentación de rendirse al cinismo o a la amargura es poderosa cuando el dolor se instala. Es fácil culpar a un destino cruel, a la injusticia del mundo o a una deidad indiferente. Esta perspectiva, aunque comprensible, nos deja varados en un desierto de desesperanza. Nos encerramos en el ¿por qué a mí? Y perdemos de vista el ¿para qué? Pero ¿qué pasaría si, en lugar de ver el dolor como castigo o ausencia de amor divino, lo entendiéramos como una herramienta que nos impulsa, una señal que nos redirige o un catalizador para un crecimiento insospechado? ¿Y si la incomodidad y la aflicción fueran hilos invisibles que un tejedor maestro utiliza para crear un tapiz de belleza y propósito que solo se revelará con el tiempo? Este documental no busca ofrecer soluciones mágicas ni minimizar la realidad del sufrimiento. Más bien, se aventura a explorar una perspectiva audaz, una que ha sostenido a millones a lo largo de los siglos. Nos atrevemos a preguntar, ¿es posible que el dolor, lejos de ser un error, sea un componente esencial en el diseño divino para la vida humana? Que cada lágrima derramada, cada desafío, tenga un peso y una resonancia en un plan mucho más grande de lo que podemos imaginar. Acompáñanos en este viaje para desvelar el secreto oculto del dolor, para descubrir cómo la fe puede transformar la adversidad más profunda en un camino hacia un propósito divino, una fuente inesperada de fortaleza y significado. Para comprender este diseño, imaginemos la vida como un tapiz. Desde nuestra perspectiva, solo vemos un caos de hilos enredados, nudos y colores oscuros que representan nuestras pruebas. Parece un desastre sin sentido, una obra fallida. Pero Dios, el maestro tejedor, observa la obra desde arriba.
Desde su perspectiva, cada hilo oscuro es esencial para realzar los colores brillantes. Cada nudo es una parte deliberada de un patrón majestuoso que aún no podemos comprender. El dolor no es un error en el tejido, es la sombra necesaria que da profundidad y belleza a la imagen final, una que solo él puede ver en su totalidad. Esta idea se refleja en la antigua metáfora del orfebre. El oro no alcanza su máximo valor hasta que pasa por el fuego. El artesano somete el metal a temperaturas extremas, no para destruirlo, sino para purificarlo. El calor hace que las impurezas suban a la superficie para ser removidas. De la misma manera, las pruebas actúan como ese fuego purificador. Dios permite que enfrentemos la adversidad para quemar el orgullo, el egoísmo y la autosuficiencia. Nos refina y nos moldea, no por crueldad, sino porque ve el potencial de un tesoro invaluable dentro de nosotros, un carácter que brilla con una pureza que solo el fuego puede revelar. Este proceso de refinamiento busca romper nuestra ilusión de control. Vivimos creyendo que somos los arquitectos de nuestro destino, que nuestra fuerza es suficiente. Pero la adversidad severa, la que nos pone de rodillas, destroza esa fachada. Es en la impotencia, cuando nuestras fuerzas se agotan, que nos vemos obligados a mirar hacia arriba. El sufrimiento nos vacía de nosotros mismos para crear un espacio que solo una fuerza superior puede llenar. Nos enseña la lección más humilde. La verdadera fortaleza no reside en nuestra capacidad de resistir, sino en nuestra voluntad de rendirnos a un poder más grande, de confiar cuando no podemos ver. Y aquí es donde el diseño se vuelve asombroso. El dolor no es solo para nuestra propia transformación. Una vez que hemos atravesado el fuego, nuestras cicatrices se convierten en un mapa para otros perdidos en el mismo desierto. La prueba que casi nos destruyó nos califica de una manera única para ofrecer consuelo a quienes enfrentan una lucha similar. Nos convertimos en expertos heridos, cuya empatía no nace de la teoría, sino de la experiencia. Nuestra historia de supervivencia se transforma en un faro de esperanza. El propósito de nuestro dolor se expande más allá de nosotros, convirtiéndose en un regalo de sanación para un mundo que sufre. Así, las piezas comienzan a encajar. El hilo oscuro del tapiz, el fuego del orfebre, la rendición del control y la capacidad de sanar a otros. No son eventos aislados del destino, son facetas interconectadas de un plan divino, un diseño espiritual que busca forjar en nosotros algo eterno. No se nos pide que entendamos cada porqué, ni que tengamos todas las respuestas. Se nos invita a confiar en el artista, a creer que incluso en los trazos más oscuros y dolorosos de nuestra vida, Él está pintando una obra maestra. La angustia deja de ser un castigo para convertirse en el cincel en las manos del escultor. Pero, ¿cómo se traduce este gran diseño espiritual a la cruda realidad de nuestro sufrimiento diario? ¿Cómo podemos empezar a leer el mapa divino cuando estamos en medio de la tormenta, con las olas del dolor golpeando nuestro barco sin cesar? Discernir la voluntad de Dios no es como resolver una ecuación matemática. No hay una fórmula única que revele una respuesta clara y definitiva. Es más parecido a aprender un lenguaje sutil, un lenguaje hablado no con palabras, sino con circunstancias, con cambios internos y con el eco que nuestro dolor genera en el mundo. El primer paso es cambiar la pregunta. En lugar de preguntar ¿por qué a mí?, comenzamos a susurrar una pregunta mucho más poderosa. ¿Para qué yo? Este simple cambio de perspectiva es la llave que abre la primera puerta hacia el entendimiento, transformándonos de víctimas pasivas a participantes activos en nuestro propio viaje espiritual, buscando los hilos de propósito en la tela de nuestra aflicción.
Una de las señales más claras del propósito divino se manifiesta en la forja del carácter. Pensemos en el acero que se templa en el fuego. El calor extremo no busca destruir el metal, sino fortalecerlo, purificarlo, hacerlo resistente e inquebrantable. De manera similar, las pruebas más duras a menudo están diseñadas para cultivar en nosotros virtudes que no podrían florecer en la comodidad. La paciencia, la empatía, la resiliencia, la humildad. Cuando te encuentres en el crisol, observa los cambios dentro de ti. ¿Te estás volviendo más compasivo con el sufrimiento ajeno? ¿Has desarrollado una fortaleza que no sabías que poseías? A menudo, el propósito de una prueba no está en el evento en sí, sino en la persona en la que nos convierte. Dios no está interesado en nuestro confort tanto como en nuestro carácter. El dolor, entonces, se convierte en el taller del alma, donde el artesano divino nos moldea a la imagen de algo más grande y duradero. Otra forma en que el propósito se revela es a través del impacto que nuestra historia tiene en los demás. A veces, nuestro valle de sombras se convierte en un faro para otros que están perdidos en la misma oscuridad. Considera la historia de una persona que lucha y vence una adicción. Su dolor no fue solo para su propia liberación, se convierte en un testimonio viviente, una hoja de ruta para otros que luchan la misma batalla. Su cicatriz se transforma en un símbolo de esperanza. Si alguna vez has sentido que tu lucha ayudó a otra persona, dale a me gusta y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la señal que alguien necesita. El propósito, en este caso, trasciende al individuo. Nuestro sufrimiento se convierte en un regalo para la comunidad, un puente que conecta corazones rotos y demuestra que la sanación es posible. Tu prueba más personal puede tener el propósito más público. Debemos reconocer con honestidad y humildad que este proceso es complejo y a menudo misterioso. Habrá momentos en que el propósito no será evidente, donde el silencio de los cielos será ensordecedor. En estas situaciones es crucial entender que la ausencia de una respuesta clara no significa la ausencia de un plan. A veces, el propósito es simplemente llevarnos al final de nuestras propias fuerzas para que aprendamos a depender de una fuerza mayor. Es en la rendición, en el no entiendo pero confío, donde ocurre una transformación profunda. Este tipo de sufrimiento nos despoja del orgullo y la autosuficiencia, creando un espacio vacío que solo puede ser llenado por lo divino. La prueba no es entender el mapa completo, sino dar el siguiente paso en la fe, confiando en que el cartógrafo sabe exactamente hacia dónde nos dirige, incluso si nosotros solo vemos niebla. Estos hilos de discernimiento, la transformación del carácter, el servicio a los demás y la profundización de nuestra dependencia espiritual son las primeras pistas en este misterio sagrado. No siempre nos darán la imagen completa, pero son como estrellas guía en una noche oscura, suficientes para orientarnos en la dirección correcta. El dolor nos obliga a mirar más allá de la superficie, a buscar un significado que el mundo material no puede ofrecer. Nos invita a un diálogo con lo eterno, a una búsqueda que refina el alma y redefine nuestra existencia. Hemos visto cómo identificar las señales, pero ¿cómo podemos aplicar activamente estas ideas? ¿Qué herramientas prácticas y espirituales podemos usar para navegar estas aguas turbulentas y colaborar conscientemente con el propósito divino en medio de nuestra angustia? La respuesta a eso es el siguiente paso en nuestro viaje. Pero el mapa espiritual no nos hace inmunes al terreno. Inevitablemente, la senda del propósito se adentra en valles de sombra, donde la duda, la ira y la desesperación se convierten en compañeros de viaje.
Sentir esto no es señal de debilidad, sino prueba de nuestra humanidad. Es el grito del alma que pregunta ¿por qué? La tormenta interna que ruge contra la aparente injusticia. Este es el primer gran obstáculo, la rebelión del corazón herido que se niega a aceptar una narrativa que no puede comprender, un dolor que parece gratuito. Es un fuego que debe ser atravesado, no evitado, un umbral necesario en el viaje hacia una comprensión más profunda. Junto a la tormenta emocional surge el escepticismo, un enemigo más frío. La mente lógica se revela. ¿Cómo puede un diseño divino incluir tanto sufrimiento? ¿No es más simple admitir que todo es producto del caos? Esta voz es seductora porque ofrece una salida fácil del laberinto. Si nada tiene sentido, no hay que buscarlo. Pero esta aparente liberación es una trampa, un desierto sin oasis. El escepticismo nos protege del dolor de la búsqueda, pero nos condena a la esterilidad de la falta de significado. Reconocer esta duda es crucial. No se trata de suprimirla con fe ciega, sino de desafiarla con una pregunta más profunda. ¿Y si mi perspectiva es demasiado limitada para ver el patrón completo? Aquí es donde la resiliencia del espíritu se forja, no en la ausencia de lucha, sino en la práctica consciente de la perseverancia. La primera estrategia es el anclaje. En medio del huracán, encontrar un punto fijo, una verdad inmutable. La segunda es la transmutación del enfoque. Buscar activamente un destello de luz, por pequeño que sea. No se trata de negar el dolor, sino de negarse a que sea la única realidad. La gratitud se convierte entonces en un acto de desafío, un músculo que se fortalece. Y la tercera, y más vital, es la comunidad. Compartir la carga nos recuerda que no estamos solos en el desierto, que otros han caminado por él y han encontrado la salida. Cuando estas estrategias se convierten en hábito, ocurre una alquimia silenciosa. El dolor no desaparece por arte de magia, pero su naturaleza cambia. Deja de ser un ancla que nos hunde y se transforma en el cincel que esculpe el alma. La herida, aunque presente, comienza a contar una historia diferente, no solo de pérdida, sino de supervivencia y fortaleza. Esta es la verdadera transformación de la fe, no la eliminación del sufrimiento, sino la revelación de su propósito redentor. Empezamos a ver que la presión que amenazaba con destruirnos, en realidad estaba formando un diamante en nuestro interior. La perspectiva cambia de lo que esto me quitó a en qué me ha convertido. Es fundamental entender que este proceso no es lineal. No hay un destino final llamado superación al que se llega para siempre. Es un viaje en espiral. Habrá días en que la duda y la ira regresen con fuerza, tirándonos de vuelta al valle. La resiliencia no consiste en no caer, sino en la velocidad y la gracia con la que nos volvemos a levantar. Cada vez que enfrentamos estos obstáculos, no empezamos de cero, sino desde la experiencia. Es un baile continuo entre la fragilidad humana y la fortaleza divina, un recordatorio de que encontrar propósito en el dolor no es un evento, sino un arte que se cultiva a lo largo de toda la vida. Así que el mapa está trazado. Hemos viajado a través de los valles de la duda y las cumbres de la revelación. Pero un mapa solo es útil si te atreves a dar el primer paso fuera del umbral. La transición de la comprensión a la acción es el verdadero bautismo de fuego, donde la fe se convierte en carne. El primer paso práctico no es grandioso ni dramático. Es silencioso y radicalmente interno. Comienza con el acto de la cartografía del alma. Dedica un tiempo sagrado, ininterrumpido, para dialogar con tu dolor, no como un enemigo, sino como un mensajero. Pregúntale qué ha venido a enseñarte. Escribe, sin censura, las respuestas que emergen del silencio. Este no es un simple diario.
Es un acto de arqueología espiritual, desenterrando los artefactos de la sabiduría que tu sufrimiento ha enterrado deliberadamente para que tú, y solo tú, los encuentres. Una vez que las lecciones comienzan a revelarse, el siguiente paso es un acto de reescritura consciente. Eres el autor de tu propia historia, y cada prueba es un capítulo. La narrativa que te cuentas a ti mismo sobre tu sufrimiento determina si ese capítulo es una tragedia sin sentido o el clímax de la formación de un héroe. En lugar de decir, esto me sucedió, comienza a experimentar con la frase, esto sucedió para mí. Observa cómo cambia la energía. No se trata de negar la injusticia o el dolor, sino de reclamar tu poder sobre la interpretación. Transforma el monólogo de la víctima en el diálogo del superviviente y luego en el épico relato del pionero que ha cartografiado un territorio desconocido para que otros puedan navegarlo. Este cambio de perspectiva es la alquimia que convierte el plomo del trauma en el oro del propósito. El propósito, una vez destilado, rara vez es un tesoro que se guarda para uno mismo. Su naturaleza es expansiva, busca conectar y servir. El tercer paso, por lo tanto, es buscar un conducto para tu experiencia. ¿Cómo puede tu dolor sanar a otro? ¿Cómo puede tu cicatriz ser un mapa para alguien que ahora está perdido en la misma herida? Esto puede ser tan simple como una conversación honesta con un amigo, o tan complejo como iniciar una fundación. No subestimes el poder de tu testimonio. Tu historia, forjada en el fuego, es un faro. Al compartirla, no solo iluminas el camino para otros, sino que el propio acto de servir solidifica tu propósito, dándole peso, forma y una resonancia que se extiende mucho más allá de tu propia existencia. Tu sufrimiento se convierte en un puente, no en un abismo. Y aquí yace la verdad más profunda y quizás más difícil de aceptar. Encontrar un propósito no es un antídoto contra el dolor. No elimina las cicatrices ni garantiza un futuro libre de pruebas. El propósito no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de significado a pesar de él. Es aprender a llevar tu dolor no como una carga que te aplasta, sino como una parte integral de tu identidad, una que te ha hecho más compasivo, más resiliente, más humano. La vida con propósito es una danza entre la luz y la sombra, un reconocimiento de que las estrellas más brillantes solo pueden ser vistas en la noche más oscura. Aceptar esta dualidad es el sello de la verdadera madurez espiritual, una paz que no depende de las circunstancias, sino de una convicción interna inquebrantable. Al final, tu vida, con cada fractura y cada reparación, se convierte en un testimonio viviente del poder redentor de Dios. No eres el producto dañado de tus peores días, eres la obra maestra esculpida por ellos. El legado de tu sufrimiento no es el eco de un grito, sino la sinfonía de una vida vivida con valentía, autenticidad y un propósito inquebrantable. Cada paso que das en este nuevo entendimiento no solo te sana a ti, sino que crea ondas de esperanza en un mundo que necesita desesperadamente creer que el quebrantamiento puede, de hecho, ser el principio de la plenitud. Tu historia, tu lucha y tu propósito finalizan no como un punto final, sino como una coma, una promesa de que lo mejor, forjado en lo peor, aún está por venir.